¿Qué tal, hermanos amigos que nos siguen en las pláticas de las células? Hoy corresponde una parábola que vamos a leer y vamos a estudiarla brevemente, que es la de obreros de la viña. Y por favor les pido que me acompañen al Evangelio según San Mateo, capítulo 20, vamos a leer del 1 al 16. Lo voy a leer de corrido y posteriormente vamos a estudiar unos puntos que para mí son de suma importancia y que espero que para ustedes también. Dice: los obreros de la viña. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vino a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña llamó a su mayordomo, llamó a los obreros y pagales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Y al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero ellos también recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una hora solo, y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondió, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tenéis tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Y bueno, esta es una parábola muy bonita, donde vamos a ver unos puntos. Y a mí donde me llama mucho la atención y que vamos a empezar a ver es aquí en el capítulo 3 y en el capítulo 6. Y hay una palabrita que es muy clave para nosotros como cristianos, que dice que saliendo cerca de la hora tercera del día, vio otros que estaban en la plaza, y dice que estaban desocupados. Y eso es algo que está pasando en la iglesia de Cristo o con los creyentes, de que se congregan, están recibiendo la enseñanza, pero muchos ya tienen mucho tiempo de que están recibiendo el alimento del Evangelio y siguen desocupados. No se han ocupado de las cosas de Dios. Y el Señor aquí los mandó a hacer una labor. Y hoy el Señor te está mandando que hagamos una labor en la iglesia de Cristo, que nos pongamos a trabajar. Él lo que Él quiere es que hagamos eso. Y aquí en el 6 también está esta palabrita que digo que debemos de tomarla mucho en cuenta, porque muchos estamos desocupados. Dice en el 6, dice: y saliendo cerca de la hora undécima, halló otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí el día desocupados? Prácticamente aquí estos personajes que nos están mencionando estuvieron todo el día sin hacer nada. ¿Y cuántos cristianos, cuántos hijos de Dios están todo el día sin hacer nada? Y para Dios es de suma importancia el que nosotros nos pongamos a trabajar. Él quiere que pongamos manos a la obra, y necesitamos ponernos a trabajar en la obra del Señor. Y esto es muy importante, y debemos de resaltar este punto nosotros como hijos de Dios. Bueno, aquí Dios es el dueño de la finca, ¿verdad? Y los creyentes pues somos nosotros como obreros. Esta parábola no tiene nada que ver con las recompensas, sino con la salvación. Y Dios lo que quiere es eso. Nosotros necesitamos empezar a esforzarnos, necesitamos empezar a trabajar en las cosas del Señor, y empezar, porque no es por obras, pero en la medida que nosotros vayamos aprendiendo y conociendo más de Dios, y conocer ese gran regalo que tiene para nosotros, que es la salvación, el Señor va a estar ahí dispuesto para ofrecernos. Él nos la ofrece, pero necesitamos nosotros poner manos a la obra.
Dios no quiere que estés desocupado. Dios quiere ocuparte. Y Dios quiere que tú empieces a trabajar en su obra. Y bueno, vamos a ver otros puntos que digo que son de suma importancia. Dice que él contrató a esos obreros, dice que él les dio un pago correspondiente. Dice que había convenido, un convenio, bueno, es algo que ya se trató. Y aunque unos trabajaron menos que otro, para el Señor no hay excepción de personas. Y otro lo vamos a ver en el capítulo 16. Perdón. Y otro lo vamos a ver en el capítulo 16. El Señor es justo. Él nos va a dar lo que corresponde o lo que con lo que Él haya quedado con nosotros. El Señor no te va a quitar ni te va a dar más. El Señor es un Dios justo. Y bueno, y aquí les dio lo justo a ellos, ya había convenido, ya había quedado con un trato con ellos. Y les dio lo que necesitaban. Y aquí más adelante vamos a ver cómo cuando le pagó los postreros a los últimos que iban a trabajar, dice que pensaron los primeros que iban a ganar más. Y ese es un problema que nosotros tenemos como cristianos, que pensamos, que creemos que pensamos mejor que Dios. Y ese es un error que tenemos. Dios es justo. Nosotros no somos justos de ninguna manera. El único que justo es Dios. Y Él había convenido y eso para pagar lo que habían quedado. Pero nosotros, fíjese cómo dice, ¿verdad? Que murmuraron. Cuando vieron el resultado, el pago que recibieron, empezaron a murmurar. Muchas veces nosotros como cristianos empezamos a hablar cuando hay algo que no nos parece, o le pedimos algo a Dios y no nos lo da, empezamos a murmurar. Fíjense cómo los pensamientos del Señor son más altos que nosotros. Nosotros en nuestra justicia queremos justificarnos, pero Dios no se justifica. Dios cuando habla y Él lo dice, porque Él es justo. Y necesitamos nosotros tener en esto muy en cuenta, hermanos, porque si no, vamos a estar tropezando cada rato. Necesitamos nosotros entender este punto. El padre de familia cumplió con lo prometido. Él cumplió con lo prometido. Él había quedado en eso. Y es que Él es justo, ¿verdad? Y claro que sí, él pagó lo que había quedado. Pero estas personas querían más, ¿verdad? Querían dinero. Obviamente querían dinero, porque habían trabajado más. Dice que ahora sí que trabajaron de sol a sol. Y el pago que recibieron fue nada más un denario, pero en eso habían quedado, ¿verdad? Y a lo mejor en ellos hubo, como no obtuvieron más, hubo molestia, hubo enojo, hubo murmuración. Y nosotros cuando no obtenemos lo que le pedimos a Dios, igual nos enojamos, nos molestamos y murmuramos. Y la murmuración, hermanos, amigo, es un pecado delante de Dios. Por eso nosotros no debemos de murmurar, ¿verdad? Si Dios así lo ha establecido, es porque es lo mejor para nosotros, es lo que nos conviene a nosotros. En Hebreos 13:5, yo se los voy a leer, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y esa es una promesa de Dios. Y aquí cuando habla de avaricia dice que o lo que nos da a entender es que es apetecer una riqueza material. Y nosotros lo que debemos de apetecer, ¿saben qué es? Lo espiritual, la palabra de Dios. Ya lo material, hermanos, para nosotros ya no es algo que debemos de anhelarlo. Ya no necesitamos nosotros tener para ser felices. Aunque tengamos a Cristo en nuestro corazón, eso que sea suficiente para nosotros. Pero necesitamos nosotros empezar a trabajar en esa viña, en esa obra del Señor. Y aquí habla de esta avaricia. Mucha gente se va por lo material y no ya por lo espiritual. Y cuando no recibe lo material, yo les vuelvo a repetir, hay molestia, ¿verdad? Y ese descontento en ellos, porque no ha recibido lo que quiere, o lo que pensamos que nos merecemos. Pero Dios, como es justo, Él nos va a dar lo que necesitamos. Ellos pensaron que iban a recibir más, pero nuestros pensamientos no son los mismos pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son más altos y Él quiere lo mejor para nosotros. Y en esa medida, hermanos, cuando nosotros empecemos a entender esto, aquí Dios nos hace una promesa tan bonita para nosotros como hijos de Dios,
pero que a la vez cuando la leemos y la estudiamos y la entendemos, necesitamos poner atención en esto. Dice en el 16, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Y aquí preocupa esta palabra, hermanos, porque dice que muchos son llamados, pero ese día, hermanos, muy pocos van a ser escogidos. Y esta palabra de escogidos habla de algo selecto, y no porque Dios tenga preferencia, pero Dios quiere que cuando haga ese llamado o haga esa invitación, es porque sean personas que se han dedicado a trabajar en la obra del Señor, que se han esforzado, que han trabajado, que han dedicado su vida en la obra del Señor. Dios no quiere que estés desocupado, hermano. Dios quiere que te pongas a trabajar. Y yo creo que esta es la enseñanza del día de hoy, que espero que sea de bendición a tu vida, y que ahora es una palabra que podemos ver que es media fuerte, pero Dios quiere que pongamos manos a la obra. Dios te hace la invitación y Él quiere que tú seas un escogido, una parte selecta para estar un día en su presencia. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto.